Bien, bueno, ¿qué pasó? Decíamos ayer, partíamos nuestro programa mostrándoles a ustedes esta masiva marcha de jóvenes estudiantes, ellas pertenecientes a liceos, tanto de la comuna de Providencia como de Santiago. El origen está en el Liceo Victorino Lastarria, un liceo históricamente de hombres que se vuelve mixto. ¿Qué es lo que pasa? Un grupo de 7 alumnos intercambiaba fotografías íntimas de jóvenes pertenecientes al Liceo Carmela Carvajal. Esto se filtra, sale a la luz y comienza entonces una manifestación y un movimiento de niñas que dicen basta, se acabó. Esto no solo es inaceptable a esta altura, sino que además es un fenómeno que lamentablemente también se extiende en otros liceos del país. Bueno, ¿qué dijo la alcaldesa de Providencia ayer acá con nosotros? Dijo que estos jóvenes van a ser expulsados del liceo, que no podrán volver a ningún liceo de manera presencial de la comuna de Providencia al menos. Y si quieren terminar el año, van a tener que hacer clases online. Telemática, sí, pues sí. Es parte de la conversación que tuvimos ayer con la alcaldesa, que yo siento que tuvo una agenda muy importante. ¿Sabes que el día del lunes cuando estuvimos con Francesco Caccela, Sí. aquí le mandamos un saludo, cariñoso a su casa, cuando estuvimos con él haciendo la trastienda de la conversación de don Francisco con el presidente Gabriel Boric, estaba parte de su ministerio, estaba también la ministra del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y yo le pregunté por la reacción, cómo valoraba ella, cómo evaluaba ella, cómo había observado ella la reacción de la alcaldesa Matei, de otro color político, ya sabemos, respecto a este tema que está comentando Mirna. Y ella se cuadró claramente, dijo como es el tipo de reacción que hay que tener, severa, rápida, se suspenden las clases, siento a las personas, siento a las víctimas, siento también a los victimarios y tomo resoluciones. Y ella fue muy clara desde el primer día, o sea, esta gente no solo está suspendida, esta gente está fuera, no va a estudiar, evidentemente habrá un debate porque tienen derecho también a poder seguir estudiando, digamos, ¿no? Pero ella dice, no en mi comuna, no en mi colegio, y así nomás es la cosa. Y yo creo que el tipo de reacción severa que hay que tener, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que el tipo de reacción severa que hay que tener, porque esto no es solo como un incidente aislado de bullying, la naturaleza de los mensajes. Yo creo que a muchos de ustedes que nos están viendo pudieron leer algunos de las frases que nosotros no queremos comentar, pero el contenido de esos mensajes de estos jóvenes, de estos niños, porque son niños en realidad, son menores de edad, ameritaba una reacción así de severa, siento yo. Por supuesto, porque la vulnerabilidad ocurre en el aula, ocurre en un contexto en donde se generan tantas cosas de amistad, de aprendizaje, de procesos educativos, y a mí me sorprendió mucho la capacidad también de evidenciar el hecho. O sea, lo denuncian en la calle, salen y lo hacen y establecen el punto en la calle. Entonces aquí tenemos que recoger un guante para unirlo, porque no solamente se trata de algunos elementos, sino que se trata de este cambio cultural que hay que meter rápido. No podemos ningún tipo de abuso, y esto es un abuso brutal. Sí, y bueno, queremos de hecho profundizar en esto, ¿no? ¿Cómo se controla una situación así? Y ya no estamos hablando solo del bullying, estamos hablando de situaciones harto más complejas, que es el abuso y finalmente la integridad de cada una de las estudiantes y de los estudiantes que están en las aulas a esta hora en los colegios de nuestro país. 9 de la mañana con 20 minutos, saludamos a quienes nos acompañan y se suman a esta conversación. Son las diputadas Erika Olivera y Carol Cariola que están con nosotros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, diputada. Ángeles, Mirna, Carol. Gracias. Diputada Cariola, quisiera comenzar con usted. No es solo la marcha finalmente es la punta del iceberg, es visibilizar lo que está ocurriendo. ¿Cuáles debiesen ser las primeras acciones entonces que debiese tomar el Ministerio de Educación a su juicio, considerando la gravedad de lo que está pasando en los colegios en Chile? Sí, mire, yo creo que lo primero que quiero decir, Ángeles, sobre este punto es que es evidente que en nuestro país y lamentablemente en otros países del mundo también todavía existe una cultura profunda de la violación, ¿no? Y que tiene que ver con un ordenamiento político que nosotros desde el movimiento feminista le hemos planteado, que es este ordenamiento político patriarcal, donde muchas veces a los niños, incluso a las niñas, nos forman bajo una lógica de cultural y también de desarrollo personal que es muy terrible, ¿no? Y que tienden a naturalizar este tipo de cosas. Hoy día se visibilizan, afortunadamente, pero no es primera vez ni probablemente va a ser la última vez que nos encontremos con una situación como esta. Afortunadamente en esta oportunidad alguien decidió denunciar esta situación y contar que estaba ocurriendo esto. Y efectivamente decir, acá hay un grupo de niños, de jóvenes
que están dentro de un colegio determinado planificando mecanismos de violación contra niñas. Pero ustedes pueden ver que permanentemente en las redes sociales hay funas de situaciones donde hay mujeres que denuncian haber sido emborrachadas, haber sido drogadas, haber sido abusadas dentro de los colegios, fuera de los colegios, por familiares cercanos, incluso por profesores y profesoras, y eso fue en algún momento una situación tremendamente compleja. Entonces, yo creo que acá efectivamente hay un problema que es mucho más de fondo y que tiene que ver con algo que, bueno, yo no creo que las leyes resuelvan todo, pero es evidente que nuestra legislación tiene vacíos profundos al respecto, tanto en relación a las sanciones del delito de violación, como también a los mecanismos de prevención. Mire, yo soy autora de un proyecto de ley que se llama Sin consentimiento es violación, que en el fondo es básicamente hacernos cargo de una de las consignas quizás más relevantes del movimiento feminista, que es no es no, que tiene que ver con que la violación es la falta de consentimiento. En Chile, muy poquitas de las violaciones que se denuncian terminan siendo juzgadas por la justicia. La gran mayoría de ellas terminan en impunidad, precisamente porque el consentimiento no es un elemento dentro del tipo penal. Y ese es un punto central. Otro elemento tiene que ver con la prevención. Acá una persona puede hacer apología a la violación y ser parlamentario, y llegar a jurar al hemiciclo, como lo vimos hace algunas semanas atrás con Johannes Kaiser, que ustedes lo vieron. Él hizo apología a la violación. Él dijo: las feas debieran agradecer que las violen. Sí. Entonces, si tú tienes una autoridad que es capaz de decir eso en total impunidad, entonces, ¿qué esperamos de jóvenes de 17 o 18 años que finalmente toman un WhatsApp y se organizan para ir a violar en manada? Entonces, creo que ahí también hay un punto. Yo también presenté un proyecto de ley hace algunos meses atrás que lo que busca es sancionar la apología a la violación. Y creo que en eso este tipo de situaciones caben, por ejemplo, en aquella situación. Sí, es que la planificación concertada. Finalmente, ¿no? Claro. Diputado Oliveira, usted está también, entiendo, ¿no es cierto?, redactando o impulsando más bien una iniciativa legal. Quisiera que nos contara de qué se trata, porque tal como dice la diputada Carol Cariola, esto tiene que ser, tiene que tener una ley, tiene que tener uñas, dientes, ¿no? Tiene que ser efectiva, que se pueda aplicar, que efectivamente, como dice la diputada, también se condenen actos de apología a la violencia sexual y a la violencia de género. ¿Nos puede contar usted cómo está diseñando esa iniciativa? Sí, la verdad es que, bueno, yo coincido bastante con lo que expone Carol, la diputada Cariola. Y mira, Mirna, yo ya no estoy trabajando en un proyecto de ley, sino que en el año 2020 presentamos un proyecto de resolución dirigida al expresidente de la República y, por supuesto, a quien era en ese entonces ministra o ministro de Educación, en donde lo que solicitábamos era hacer un cambio en la malla curricular, porque creemos que es súper necesario, no solamente que aquí haya un cambio estructural, como bien dijo Carol, y estoy totalmente de acuerdo con eso, y también un cambio cultural, y que esto tiene que partir, creo yo, principalmente desde las familias, pero también desde las aulas. Lo que hemos visto hoy día, en donde vemos a muchas niñas, muchas jóvenes que se están alzando la voz, que están a través de esta marcha dando a conocer situaciones que ellas en algún momento denunciaron y que se quedaron bajo la alfombra. Creo que también como sociedad y como políticos en este caso y como autoridades nos tiene que hacer el llamado a no solamente hablar estos temas y decir sí, lo entendemos y estamos comprometidos, sino que también demostrar con hechos y con actos de que realmente queremos profundizar en esos cambios. Yo he visto durante toda esta semana lamentables hechos como niñas, jóvenes de distintos establecimientos han salido a denunciar que lamentablemente estas cosas quedan bajo la alfombra. Y aquí, claro, en esta semana hemos conocido casos de colegios, de liceos públicos, pero también esto sucede a todo nivel, o sea, también en los colegios privados, en los colegios particulares subvencionados, a nivel de universidades. Entonces creo que sí tenemos que entrar a profundizar más en la legislación, que es lo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que desde el Congreso las mujeres, y eso yo lo valoro muchísimo, porque creo que el hecho de que hoy día haya muchas más parlamentarias dentro del Congreso también
ha significado que estos temas se pongan en la palestra, que exista una comisión de mujeres, tanto en la Cámara de Diputadas como en el Senado, ha ayudado muchísimo para que las mujeres seamos quienes levantan estos temas, y en eso yo destaco a muchas parlamentarias que se han comprometido con estos temas, y gracias a eso han salido proyectos, otros que lamentablemente todavía duermen en el Senado, pero que estoy segura que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando todas unidas, porque eso es lo que hemos hecho en la Comisión de Mujeres, trabajar todas unidas para finalmente, ojalá en algún momento, porque yo creo que es bien complejo, pero ojalá en algún momento erradicar todo tipo de violencia, no solamente lo que hemos visto con las niñas que salen a denunciar o las jóvenes que salen a denunciar, sino que a todo nivel, o sea, ver cómo a veces atacan a las disidencias sexuales. Sí. A mí como mamá, por ejemplo, me afecta. Yo tengo una hija que pertenece a las disidencias sexuales y para mí todos los días lo que le pido es que tenga mucho cuidado. O sea, yo tengo que decirle a mi hija que ella tenga cuidado, cuando ella debiese sentirse libre. Totalmente. Y poder a manifestarse a la calle, ¿no? Tienen que salir los pingüinos para manifestar también en su momento lo que fue, ¿no es cierto?, esta revolución pingüina, para decir, oye, la educación que estamos recibiendo no es de calidad. Tuvimos que tener un estallido social para abrir los ojos y decir, Dios mío, parece que no éramos tal oasis como parecía que éramos, ¿no? Había problemas que se habían guardado debajo de la alfombra y este es uno de ellos. Entonces acá evitar, para no tener que llegar a un punto, ¿no es cierto?, donde esto se desborde y donde efectivamente no podamos resolver los conflictos, es que necesitamos que justamente ustedes, las parlamentarias y el país y el Ministerio de Educación en este caso, tomen medidas a tiempo. ¿Qué creen ustedes que debiera hacer en ese sentido la autoridad hoy día? Hablamos del Ministerio de Educación, las jóvenes marcharon hasta el Ministerio de Educación. ¿Qué medidas concretas, diputada Carol Cariola? Sí, bueno, Mirna, yo creo que, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año 2019 se levantó lo que conocimos el Mayo Feminista, ¿no? Ese Mayo Feminista precisamente partió por una situación similar, pero en las universidades, donde no habían protocolos de funcionamiento para poder resolver los casos de abuso sexual, donde muchas veces habían denuncias y los profesores solamente eran cambiados de aula, eran cambiados de carrera o eran trasladados dentro de la misma institución y no eran finalmente sancionados. Yo creo que ahí hay medidas que son concretas y que dependen exclusivamente del Ministerio de Educación, que en el fondo es establecer protocolos con sanciones inmediatas respecto de este tipo de situaciones, con procesos de investigación serias. Eso significa destinar recursos, eso significa destinar también recursos de prevención en la escuela. Pero decir que hay una situación diputada Cariola, cuando usted habla de sanción inmediata y de investigación seria y profunda, que implica recursos, sin duda, pero ¿quién debiese hacer esa investigación? ¿Es la Fiscalía? Porque resulta que la Fiscalía hoy día no da abasto para absolutamente nada, ni siquiera para los delitos comunes, por una cuestión de sobreexigencia. Ellos mismos dicen que tienen 4.000 carpetas cada uno de los fiscales. Entonces, ¿qué tan ágil puede ser una investigación en esta materia, en donde es otro tipo de investigación? Entonces, ¿se debiese crear un organismo especializado para ello? Sí, yo creo que mira, siempre se pueden complementar las cosas, Ángeles. Lo que no se puede perder de vista es que cuando hay un delito, tú sabes que un abuso contra una menor de edad siempre es un delito y eso tiene que ser denunciado por obligación ante la Fiscalía, independiente de que la Fiscalía, comparto contigo que hay que fortalecerla y hay que darle más herramientas, pero los delitos hay que denunciarlos siempre. No podemos inhibirnos de denunciar un delito porque la Fiscalía pudiera no tener las herramientas. Lo que está en riesgo aquí son niñas, son menores de edad, son mujeres de 14, 15, 16, 17, 18 años. Yo tengo una hermana que estudia en uno de los colegios afectados, que es menor de edad y que claramente tenía mucha conmoción. Esto conmociona a las familias también. Es preocupante, ¿no? Es preocupante que tu hermana, que tu hija, que tu sobrina, quien sea tu familiar, y estoy pensando en las familias que son parte de estos colegios, que de alguna manera saben que las niñas están expuestas, que se van a la casa, que van a tomar el metro y que se puedan encontrar con una manada de jóvenes enloquecidos y que puedan afectar esa situación. Entonces, solo para terminar la idea, mira, quiero decir que hubo un proyecto de ley que se votó en el Congreso Nacional, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y yo quiero decir que lamentablemente, con algunas excepciones, y creo que Erika en esto siempre es una excepción, yo tengo que decirlo, de la norma respecto del comportamiento de los colegas de su sector político, que es, lamentablemente, rechazaron esta norma. Y eso significó que se cayera. Y la ley de educación sexual integral en Chile no existe porque la rechazaron en el Congreso los diputados de derecha.
Entonces, a mí también me parece que en esto hay que tener un solo estándar para dar la discusión, porque efectivamente tener una ley integral de educación es parte también de los elementos que nos faltan en la escuela, para los estudiantes, las estudiantes y también para la comunidad escolar, porque lamentablemente esta no es una situación que se da solo entre estudiantes. También esta situación, y las mismas alumnas así lo han dicho, se da con profesores muchas veces, y eso es muy lamentable. Entonces, yo creo que acá hay varias medidas que tomar, no es solo una, son muchas medidas de prevención, pero también de acciones efectivas para la protección. Y acá tienen que activarse protocolos, equipos de investigación internos, desde el Ministerio de Educación, desde las escuelas, y también, por supuesto, que el Ministerio Público tiene que desarrollar, si es necesario, incluso un área especial de trabajo que permita resolver los delitos sexuales, porque lo que no puede quedar es que un violador ande caminando libre por la calle y que queden en impunidad como quedan hoy día. Diputado Olivera, en realidad una pregunta para las 12 que la quieren recoger, ¿no? Pero es bien desalentador ver que esto sigue pasando, ¿no? A pesar de precisamente ese mayo feminista del 2019, del nivel de conciencia que existe, de la conversación que se tiene sobre estos temas, ¿no? Y yo espero que también de manera transversal. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué esto se ha visto tan nítidamente, por ejemplo, esta última semana en el retorno a la clase presencial? ¿Será que a veces pasa que más allá de lo que se discute en el Congreso, más allá de las leyes, las sanciones, todas muy valiosas, ¿será que nos está faltando tener esta conversación a otro nivel? ¿Será que a lo mejor la gente percibe que esta es una conversación como de élite que no nos involucra transversalmente? Digo, porque chicos que pueden creer que hoy, 2022, armar un chat chistoso, divertido, con ese nivel de amenaza, que insisto, la frase, lo que se lee ahí, es bien brutal, es como desalentador a nivel país. No sé si me explico bien, en el sentido cultural, decir como, ¿cómo es posible que todavía no hayamos logrado penetrar transversalmente en esta discusión, en este nivel de conciencia? Y me pregunto, o les pregunto más bien, si será acaso una razón esto de que a lo mejor lo discutimos en otro nivel y no lo estamos discutiendo o conversando más bien, ¿no? Transversalmente, en todas las casas, en todos los colegios, en toda instancia. Perdón, Erika, solo Mauricio, sí, puedo decir nada de chistoso. Que no tiene nada de chistoso. No, lo dije en sentido figurado, evidentemente, ¿no? Porque me imagino para ellos debe ser, comillas, algo, no tengo idea, escojamos el concepto junto, digamos, ¿no? Pero no le toman la gravedad, la evidente gravedad que tiene, a eso me refiero al ocupar ese concepto. No sé qué quiero responder. ¿La diputada Olivera? Mauricio, yo creo que esto tiene que ver con un tema de, como lo dije en un principio, de qué es lo que estamos enseñando nosotros como padres, como madres, dentro de nuestros hogares. A las niñas siempre se les enseña que tienen que tener cuidado, y yo no sé qué se les enseña a los niños. Muchas veces somos nosotros, los propios padres, los que tenemos gran responsabilidad de los actos que tienen nuestros hijos. En segundo lugar, yo creo que está el colegio, está el establecimiento, está todo lo que podemos generar a través de la legislación también, pero en primera instancia responsabilidad nuestra de cómo estamos criando a nuestros hijos. Y ahí yo creo que también las autoridades tienen mucho por hacer aquí, no solamente el Ministerio de Educación, hay que involucrar también al Ministerio de Salud, porque hoy día tenemos graves problemas con la salud mental. Los niños han estado 2 años encerrados en sus casas, conectados, en tiempos de ocio, en donde antiguamente quizás muchos de ellos tenían actividades durante el día y durante la pandemia no la tuvieron. El Ministerio de Deporte, yo aquí hago el llamado, he tenido gratas conversaciones con la ministra del Deporte y creo que es importante que también se trabaje de manera mancomunada entre todos los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, porque creo que esto es una crisis que hoy día estamos viendo quizás en una marcha en donde las estudiantes ayer salieron a pronunciarse, pero esto también nos puede explotar en la cara si no seguimos trabajando y de verdad no le ponemos atención a los niños, porque hoy día quienes se están pronunciando son los adolescentes y los más jóvenes, pero también tenemos que pensar en las nuevas generaciones, en los niños que están en cuarto, quinto básico e incluso en los cursos más pequeños. Entonces también creo que todo lo que se ha dicho acá también tiene que ir de la mano, y ahí me voy a tomar un poquito de lo que dijo Carol, cuando lamentablemente vemos en el Congreso que se rechazan leyes que son muy importantes dentro de la educación. También tenemos que hablar dentro de todos estos proyectos de la educación no sexista, porque eso también yo creo que
trae este tipo de consecuencias. Sí. O sea, que a las niñas se les diga que solamente pueden saltar la cuerda y a los hombres se les pase una pelota de fútbol, por ejemplo, que puede ser un ejemplo tan básico, pero es así, Pero es gráfico, y desde ahí claro. estamos entregando ya señales erradas. Entonces yo creo que los cambios estructurales, y vuelvo a insistir en eso, los cambios estructurales que se tienen que hacer a nivel educacional a través de las mallas, ese es un gran desafío que creo yo que tiene el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, perdón, y todas las autoridades que se tengan que involucrar. Y también el Ministerio de Educación, creo yo que en esta pasada, cuando nos toque votar la ley de presupuesto, quizás se puede comprometer a dotar a más profesionales, porque también dentro de los establecimientos, sobre todo los más vulnerables, ¿qué es lo que vemos? Poca capacidad, o sea, no hay profesionales suficientes para tomar estos temas, más psicólogos, más profesionales que tengan capacidad y experiencia con estos temas. Yo creo que hay grandes desafíos y tenemos que estar todos unidos para que no nos explote esto en la cara a futuro. Es que yo me quiero quedar con esas palabras porque los especialistas son súpermente relevantes e importantes en esta situación. No nos olvidemos los asistentes sociales o trabajadores sociales, porque resulta que, claro, el alumno no es solo el alumno, no es solo el niño, niña, joven, adolescente, es toda la familia la que está detrás y este trabajo tiene que ser más integral. Yo solo quería poner como punto también a ambas, y a usted en su casa y a mis compañeros acá, cuando hablábamos de bullying, años atrás siempre se justificaba y siempre se defendía entre comillas y como que lo minimizábamos hasta que se suicidó una joven adolescente producto de este bullying intenso del que había sido víctima, y como ella tantos otros más, ¿no? Y ahí aparecieron las fundaciones y todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que esperar en este caso cuando el bullying todavía no termina y sumamos estas otras características? Ahí yo creo que el trabajo tiene que ser mucho más intenso. Se suma a esta conversación otra invitada, la vamos a llamar María, ese no es su nombre real, es para guardar y proteger, ¿no?, su identidad. María, ¿cómo está usted? Bien, buenos días. ¿Me escucha bien usted? Bien, la escuchamos perfecto. María, por favor, cuéntenos qué fue lo que le pasó a su familia, cuál es la historia que usted nos quiere relatar hoy día. Bueno, mi nieta fue acosada, manoseada, esa es la palabra, manoseada por un alumno mayor del colegio. Al cual yo me dirigí al colegio, hablé con la directora, ella mandó un comunicado mintiendo todo lo que había pasado, me bajó el perfil, poco menos me quiso tratar de ignorante y le dice a la niña, a lo mejor tú te equivocaste, los niños te empujaron y tú interpretaste mal las cosas. La niña le dijo no. La niña le dijo fue lo que pasó. Fue lo que pasó, y le dijo, no, yo no estoy desmintiendo lo que tú dijiste. María, dígame. Es un relato duro, desgarrador, que de verdad es imposible quedar ajeno a eso, por lo que le pasó a su nieta, por lo que están viviendo ustedes como familia y la reacción que toma la autoridad. Entendemos la emoción que usted siente, la rabia y todo, pero no queremos, por favor, que se angustie. Queremos de verdad acompañarla, abrazarla en este proceso, y sí le creemos a su nieta, porque esta cuestión es universal, ¿no? Lo primero que hay que hacer es creer en la víctima, y ahí empiezan a actuar todos los otros protocolos correspondientes, y la justicia también. Le damos este paréntesis, María, para que usted se pueda relajar y podamos conversar, porque la idea es escucharla, no exponerla a usted, menos a su nieta, y tratarla con el cariño que usted se merece. Todo lo que le dije a la directora en ese momento, que se divulgue. ¿Por qué? Porque yo pedí ver las cámaras y la directora no me dejó. Me dijo, no, es que no está la persona encargada, no tengo llave de esa sala. Le dije, yo sé ver cámaras, le dije, yo trabajé en eso. Me dijo, no, es que no está la persona encargada. Y no me dejó, me dijo, venga el lunes. Y yo le dije, pero de aquí al lunes ustedes van a poner en la lista al niño, van a borrar las cámaras. No, me dijo, eso no es verdad. María. Pero no me dejó ver, dígame.
María, a ver, tal cual dice Ángeles, no queremos que te angusties tanto, a pesar de que es un tema súper angustiante. Lo que queremos en realidad es conocer tu historia, porque además estamos acá con dos diputadas que nos pueden ayudar, te pueden ayudar también a entender qué es lo que es necesario hacer para que esto cambie, para que esto no vuelva a pasar, para que no llegue una abuela a contar un testimonio y lo que te digan, no, entendió mal, es que las cámaras no están, vuelve otro día y la verdad es que está súper confundida. Pero es necesario conocer la historia entera, resguardando la identidad tuya y de tu nieta. ¿Qué edad tenía tu nieta? Creo que es súper importante decirlo. Mi niña tiene 10 años. 10 años. 10 años. No. Yo le dije a la directora, ¿sabe que necesito que separen a los niños? Porque los niños salieron prácticamente de segundo a quinto. Claro. O sea, es como que salió un niño, aprendió a caminar y lo mandaron al colegio al tiro, a mezclarlos con todo. La niña comenta de que son 5 niños del colegio. Aparte de lo que le hicieron a la niña, estaban haciéndolo con más niñas. No, María, ¿qué quieres que te diga? Quedamos todos súper afectados en realidad, porque este tipo de cosas no pueden pasar. O sea, que no es un tema de protocolo. Mauricio, es que no pueden pasar. Mauricio, Erika, por favor, recoge tú. Sí, te escucho. Sí, yo puedo hacerle una pregunta a María. Claro. La pregunta es si en el colegio hubo alguna activación de protocolo. Porque mira, ¿y por qué se lo pregunto? Porque yo estaba un poquito recogiendo, a mí me gusta recoger acto en terreno los temas que uno después tiene que levantar. Y precisamente me encontraba con que en algunos colegios no existen protocolos y en algunos otros que sí existen, estos no se están utilizando como se debe. Diputada. Entonces, quisiera saber eso, si ella hizo activación de algún protocolo y qué pasó con eso, si es que hubo. Es que por lo visto el protocolo no solo no funcionó, sino que además lo están encubriendo, se lo están negando. María, volvemos contigo. La diputada te pregunta si es que hay un protocolo, una lista de cosas a seguir en este tipo de casos. ¿Y qué pasó ahí en el colegio? A mí no me dijeron nada, pero la niña, cuando sucedió las cosas, le avisó a la persona, a la inspectora de patio que les corresponde a ellos, le avisó a la encargada del casino, porque esto ocurrió en la entrada del casino. ¿Ya? Y le hizo el comentario a la que está adentro del casino. Y no tuvo ninguna respuesta. A mí la niña no me quería contar. Y yo le dije, necesito que me digas, mi pequeña, le digo, yo necesito que tú me cuentes, porque tú no tienes la culpa de esto, la culpa la tienen los demás. Por supuesto. Y ahí la niña María, soltó las lágrimas y me contó con detalle lo que había pasado. María, una consulta, perdona Mauricio, Sí. ¿esto hace cuánto tiempo ocurrió? ¿Fue solo una vez? ¿Volvió a ocurrir? ¿La niña sigue en contacto con esta persona que según lo que usted declara, sería su agresor? La niña esto fue el martes, y la niña igual dice que tiene miedo de ir al casino para que no vuelvan a pasar lo mismo. Dice que los mismos niños empezaron a otras niñas en un patio jugando, las tomaban y las empezaban a manosearlas. Todos las tomaban de la cintura y las empezaban a manosear. Y esto, perdone María, a vista y paciencia, pregunto, del inspector del colegio, de la inspectora, no había nadie que pudiera darse Total cuenta de lo que impunidad, estaba pasando, porque francamente es sumamente delicado lo que usted nos cuenta. No, nadie. La niña solamente dice que en el patio solamente estaba en ese momento la inspectora de patio nomás, Ya. y nadie más. Cuando yo le dije a la directora me dijo, yo de aquí de la oficina no veo nada. O sea, ¿dónde está ella? Qué atroz. Es que no puede se puede, ser. es ¿Qué que tipo de directora puede ser. es esa? Francamente, una niña de 10 años no se equivoca. Una niña de 10 años no es que entendió mal, que la abrazaron y interpretó mal. Yo encuentro que es indignante, perdón pero es que María en realidad no te puede dar esa explicación. No te puede dar esa explicación. Y sabes que es fácil decirlo desde acá, pero cuida a tu nieta. Yo creo que ese es un lugar que no ofrece ninguna garantía respecto a que esto no pueda volver a pasar o le pase a alguien más. Y ojalá pudiéramos internamente recoger los datos reales del lugar donde esto pasó para que alguien intervenga, ¿no? Sí, no tan solo eso, hay una niña que fue de quinto, también quinto A, la cual fue abusada sexualmente por los niños de primer año medio. No.
María, ¿usted hizo la denuncia en la Fiscalía, en Carabineros o en la PDI? Sí, Carabineros vino anoche y me tomó la declaración y dijo que esto pasaba a Fiscalía inmediatamente. Perfecto. La diputada Carol Cariola también quiere conversar con usted, María. Diputada. Dígame. Sí, bueno, saludar a María, decir que me estoy muy conmocionada con su relato, lo lamento mucho. Creo que este tipo de cosas no solo no pueden pasar, sino que tenemos que tomar medidas desde el Estado, desde las autoridades. Yo creo que es fundamental, yo no sé cómo estamos resguardando en este programa, o se está resguardando la identidad de María, lo cual me parece bien. Creo que es fundamental que el municipio de esa comuna tome medidas, porque ahí hay personas mayores, es decir, adultos y adultas que se transformaron en encubridores de una situación que es evidentemente un delito. Esa directora, esa delegada de patio, la persona a la cual, la inspectora a la cual le entregaron la información, no tomaron medidas. Y más allá de que haya un protocolo o no, que lo más probable es que no lo haya, y ese es el problema de fondo, que en las escuelas no se están aplicando protocolos y por lo tanto no se activan como corresponden, una persona adulta con un mínimo de criterio, lo primero que hace es tomar medidas para poder evaluar la situación, poner un psicólogo a disposición, una psicóloga, y no desestimar a priori lo que una niña de 10 años está denunciando como un abuso sexual. Yo quiero recoger en esto lo que decía Ángeles delante, de que siempre hay que creerle a las víctimas, y esta otra cuestión que es muy importante. Muchas veces lo primero que se hace es poner en cuestionamiento si es verdad o no es verdad, si se hizo o no se hizo, bueno, ¿y dónde están las pruebas? No cometamos ese error. Yo hago ese llamado. Acá, cuando una víctima de abuso sexual, de acoso sexual permanente, se atreve a denunciar una situación como esta, es porque ya pasó por un proceso interno muy difícil. Porque María lo decía, su nieta de 10 años no quería contar lo que le había pasado. Porque claro, porque esto trae vergüenza, porque esto trae denigración interna, incluso en niñas tan pequeñitas que muchas veces probablemente ni siquiera tengan toda la conciencia de lo que esto significa. Pero aún así les provoca una sensación de que algo está mal, de que hay una denigración hacia ellas, que hay una vulneración a su indemnidad sexual. Y eso es algo que hay que abordar. Por lo tanto, yo haría este llamado a María también a acercarse al municipio. Creo que yo también ofrezco toda la colaboración necesaria respecto de esta situación en particular. Creo que son cosas que no pueden ocurrir, y en la medida que se dejan pasar, se siguen repitiendo. Y se sigue normalizando, que es el problema, y no cortamos esta cuestión de raíz. Diputada, queremos agradecerles enormemente la conversación que han tenido con nosotros. Vamos a estar muy atentos a los procesos legislativos que sigan en esta materia. También lo del Ministerio de Educación. Y María, a usted queremos agradecerle de verdad, un millón de gracias por estar con nosotros, por contarnos este testimonio. Tenemos sus datos por interno, vamos a tratar de contactarlas con las diputadas también para ver si pueden agilizar, ¿no?, en esta materia los procesos investigativos que se están llevando en el caso de su nieta. Un abrazo a su nieta también, y gracias por confiar en tu día. Bien. Se cortó María. Bueno, esperamos que nos haya escuchado. Gracias a la diputada Cariola y a la diputada también Olivera por haber estado con nosotros. 9 de la mañana con 50 minutos.